Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al honorable representante del MET, el doctor Javier Ernesto Parrado Durán. Es un profesor, ingeniero industrial, lo conocen como el profe, ¿no?, en toda la región del Llano. ¿Por qué usted no nos dice qué tanto ha hecho usted para llegar al Congreso de la República? Bueno, esta es una historia larga, pero voy a tratar de sintetizarla en un minuto. Para poder llegar a la Cámara de Representantes duré 45 años, hoy tengo 65, en un ejercicio permanente de liderazgo en aspectos ambientales, pedagógicos, culturales, ambientales, deportivos, sociales, con unos procesos de liderazgo en las barriadas, en las veredas, en los municipios, y eso me permitió ser primero diputado del departamento del Meta, luego aspiré 2 veces a ser alcalde de Villavicencio, no lo logré. Hoy tenemos de nuestro movimiento alcalde en Villavicencio. Usted está por el pacto histórico, ¿no? Soy pacto histórico, polo democrático alternativo, y fue quien me hizo el aval inicialmente y posteriormente la consolidación del pacto. Y con esa dinámica política aspiramos a ser representantes a la Cámara, logramos más de 83.000 votos en el departamento del Meta, una votación histórica, pero es la recopilación, es el recoger el trabajo, y desde aquí le envío un mensaje a quienes quieren aspirar a ser alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, representantes, senadores o presidentes, que eso no es de la noche a la mañana. Es un ejercicio donde se maneja los sueños. Uno tiene que visionar a largo plazo y manejar lo que nosotros manejamos en Villavicencio, que se decía: cuando tenga un sueño, insista, persista, resista y nunca desista, hasta lograrlo. Se puede perder alguna vez, pero como decía Maturana, perder es ganar si uno acumula la experiencia. A ver, señor profesor, el tema que nos ocupa hoy es un tema supremamente fundamental para la historia colombiana y para resolver el conflicto y lo que viene planteando el gobierno, la paz total. Hoy vamos a hablar del tema de la propiedad y las invasiones de tierra, sabiendo que todo el siglo pasado nos las pasamos en este tema, y por eso se generaron las guerrillas en Colombia. Y cada vez que hay un gobierno que promete resolver el tema de la tierra, se producen invasiones. ¿Qué piensa usted de lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia, si tenemos alrededor de 120 invasiones de tierra en estos momentos? Es importante que los colombianos y colombianas nos ubiquemos históricamente. Antes de que llegaran los españoles, según dice la historia, el 12 de octubre de 1492, ¿de quién era la tierra? La tierra era de los indígenas. Y desde ese tiempo estamos en los procesos de desalojo, primero por el oro y luego por la posesión de la tierra. Vengámonos a tiempos más modernos y miremos qué dijo, por ejemplo, el último Censo Nacional Agropecuario, adelantado por el DANE en el año 2014, dijo que en Colombia hay cabezas de ganado que tienen disponibles más hectáreas para el pastizaje que 1 millón de familias campesinas para la producción agrícola, lo que demuestra las amplias brechas que existen en el país en materia de acceso a la tierra. Pero explíqueme bien a los colombianos qué significa eso. Significa que una vaca tiene más oportunidad de tierra que 1 millón de campesinos, ¿sí? Pero también podríamos decir, no lo digo yo, lo dice el Censo Nacional Agropecuario, revela que en Colombia la propiedad de la tierra rural se concentra en el 1% de la población, quien acapara el total del 90% de las tierras del país, sobre todo de las tierras más productivas. Bueno, pero en español, ¿qué significa eso para los colombianos? Eso significa que hay una concentración de la tierra en pocas manos, en el 1% de los ricos más ricos de este país, de los terratenientes, ahora representados en muchas multinacionales, que en el caso nuestro, por ejemplo, en los llanos orientales, hacen desalojo de los reales propietarios y empiezan a aparecer fincas de 1.000 hectáreas, de 2.000, de 5.000, de 10.000. Hubo un personaje que no sé si estará, no sé en dónde estará, ya murió, alcanzó a tener 1 millón de hectáreas de tierra. En los llanos orientales. En los llanos orientales y en todas partes de Colombia. No sabía ni de qué era propietario. Mientras que millones de campesinos no tienen ni siquiera 1 hectárea para poder desarrollar su actividad agropecuaria. Pero también quiero decirle que el 31% de las tierras que los gobiernos conceden
a la explotación industrial pertenecen a indígenas. Y también quiero decirle que 1 de cada 3 hectáreas que el gobierno concedió a la explotación minero-energética, industrial o forestal, se superpone con tierras de comunidades indígenas, es decir, con los resguardos indígenas. La tierra que era de los indígenas, poco a poco se fue reduciendo y hoy en día están en resguardos, están, excúsenme la expresión, así decimos en los llanos orientales, están reculados en pequeños espacios donde creo que la dinámica que pretenden es desaparecerlos como tal. Entonces, en ese orden de ideas, el 40% de la tierra en Colombia no está titulada. Entonces requerimos titular más de 7 millones de hectáreas. Y en departamentos como Nariño, este porcentaje no es solamente del 40%, sino es del 70%. Entonces uno pregunta qué pasó. O sea, los campesinos no tienen en estos momentos claridad sobre la titulación de la tierra. Nada. ¿Es lo que usted quiere decir? Sí, claro. O sea, ha ido pasando por posesión, ha ido pasando de generación en generación. Y esa no titulación, no tener escrituras para demostrar la propiedad de la tierra. O sea, no pueden hacer créditos, no pueden hacer créditos, no pueden vender, es muy difícil generar procesos de desarrollo. Entonces después aparece, por ejemplo, la ley Sidres con Z, donde el gobierno nacional le dice a los pequeños propietarios que se unan con grandes industriales, que presten su tierra y que alquilen su tierra por 30, 40 años y que si el proyecto está muy interesante, pueden renovar ese contrato por otros 30 años más. Y eso lo que nos está diciendo es que los pequeños propietarios, los indígenas, los campesinos, las negritudes, poco a poco, por la dinámica, óigame bien, minero-energética, por la dinámica de monocultivos, por ejemplo estoy hablando de la palma, ¿cierto? De la palma africana, ¿no? Sí. Y en el valle se ve la caña de azúcar. La caña de azúcar. En el valle, en el norte del Cauca, que en este momento es el conflicto es enorme, sí. grave. Entonces, esos procesos hacen que la gente, que realmente debería ser la propietaria de la tierra, poco a poco, ¿sí?, ha ido generando unos procesos de desplazamiento. Que le voy a dar unas cifras porque yo como matemático y como físico y como ingeniero industrial me gusta hablar sobre las cifras, sobre la precisión de eso. Un país como Siria tiene 7 millones de desplazados. Un país como la República Democrática del Congo tiene 5.3 millones de desplazados. Y Colombia, que ocupa el tercer renglón en desplazados, tiene 5.2 millones de desplazados. Tiene 10 millones de víctimas del conflicto. ¿Y el conflicto dónde está centrado? Está centrado en la tierra. ¿Por qué está centrado en la tierra? Porque la tierra nuestra, ¿qué tiene? Oro en el Chocó, petróleo en los llanos orientales, carbón en la Guajira, níquel y ferroníquel en Córdoba. Hoy tenemos el coltán en departamentos como Bichada, como el Baupés, como Guainía, pero también encontramos grandes explotaciones maderables y entonces eso hace que la tierra, que también se necesita para generar unas rutas del narcotráfico, quienes quieren desarrollar las industrias, los monocultivos, las grandes explotaciones mineroenergéticas, a sangre y fuego, lo digo con temor, pero con precisión, que a sangre y fuego se han ido apropiando de las tierras de los pequeños productores y hacen grandes extensiones de tierra, no puedo dar nombres, pero si usted va a los llanos orientales encuentra grandes multinacionales, ya no con 200 hectáreas, ni con 50 como tenía don Pedro, o como 10 que tenía doña María. Tiene grandes extensiones de cultivos, de palma, de pinos. ¿Sí? Profe, ¿por qué no vamos a unos mensajes institucionales? Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.